Todos en Peterson Automotive se rieron cuando Maya Rodríguez, de 14 años, vistiendo el overol enorme de su padre y agarrando una mochila gastada, pidió ver el motor que había dejado perplejos a sus mejores ingenieros durante 3 semanas, al arrogante CEO de la empresa. Richard Peterson vio a la hija del mecánico cerca del prototipo de $20 millones y decidió convertirla en su entretenimiento de la tarde. La desafió a arreglar lo que sus graduados del MIT ni siquiera podían diagnosticar, esperando que las cámaras capturaran su humillación. Pero en el momento en que las manos callosas de Maya tocaron ese motor, todos se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar algo que lo cambiaría todo. Lo que ella reveló sobre su familia destruiría el imperio de Peterson y expondría una conspiración de décadas de antigüedad que llegó a los niveles más altos de la industria automotriz. Maya había llegado a Peterson Automotive ese martes por la tarde por una sencilla razón: llevarle a su padre el almuerzo olvidado. Carlos Rodríguez había trabajado como mecánico jefe en las instalaciones durante 18 años, llegando antes del amanecer y quedándose después del atardecer para mantener la flota de vehículos de prueba y prototipos de la compañía. Maya visitaba con frecuencia después de la escuela y observaba en silencio a los técnicos e ingenieros mientras trabajaban en proyectos que representaban millones de dólares en investigación y desarrollo. Ella vestía el mismo atuendo cada vez: el viejo mono azul marino de su padre arremangado en las mangas y los tobillos, botas con punta de acero 2 tallas más grandes que ella y una mochila descolorida que había pertenecido a su hermano mayor antes de irse a la universidad. Su cabello oscuro usualmente estaba recogido en una cola de caballo práctica, y sus manos mostraban las manchas reveladoras de alguien que pasaba tiempo cerca de motores y maquinaria. La mayoría de los empleados apenas notaron su presencia, descartándola como si fuera simplemente otra hija de un trabajador que no encajaba en su entorno de alta tecnología. La sede central de Peterson Automotive representaba todo lo que la familia de Maya nunca podría permitirse. Las oficinas ejecutivas contaban con ventanas de piso a techo, pisos de mármol importado y salas de conferencias equipadas con pantallas holográficas y sistemas informáticos avanzados. Los empleados vestían trajes caros y llevaban las últimas tabletas y teléfonos inteligentes. Se discuten proyectos que valen más dinero que lo que el barrio de Maya vio en una década. El contraste entre su apariencia modesta y el lujo corporativo no podría haber sido más marcado. Ella se movía por las instalaciones como un fantasma. Su ropa desgastada y su comportamiento tranquilo la hacían prácticamente invisible para los ejecutivos e ingenieros que dominaban el espacio. Sin embargo, Maya observaba todo con aguda inteligencia. Sus ojos oscuros captaban detalles técnicos que la mayoría de los visitantes nunca notarían o entenderían. El motor que se había convertido en la pesadilla de Peterson Automotive estaba en el centro del área de investigación principal, rodeado de equipos de diagnóstico que valían más que las casas de la mayoría de las personas. Durante 3 semanas, los ingenieros más talentosos de la compañía lucharon por comprender por qué el revolucionario prototipo híbrido se negaba a arrancar a pesar de pasar todas las pruebas individuales del sistema. El motor representó 5 años de desarrollo y una inversión de $200 millones diseñados para revolucionar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones más allá de cualquier cosa disponible actualmente. El propio Richard Peterson había invertido su reputación personal en el proyecto, prometiendo a los inversores en los medios de comunicación que esta tecnología establecería a Peterson Automotive como el líder de la industria para la próxima generación. El fracaso en resolver este problema aparentemente simple le había costado a la compañía millones de dólares en retrasos y amenazaba con descarrilar la oferta pública cuidadosamente planificada de Peterson. Richard Peterson encarnaba todo lo que la gente adora odiar de los ejecutivos corporativos. A sus 52 años, vestía trajes italianos hechos a mano que costaban más de lo que el padre de Maya ganaba en 2 meses, y su reloj de platino brillaba bajo las brillantes luces de las instalaciones. Había heredado Peterson Automotive de su padre, pero recordaba constantemente a los empleados que había expandido la empresa más allá de la limitada visión del anciano.
Peterson se enorgullecía de contratar únicamente a graduados de universidades prestigiosas y a menudo mencionaba a sus reclutas del MIT y Stanford durante las reuniones de directorio y las llamadas con inversores. Consideraba que los trabajadores manuales de la empresa eran necesarios pero reemplazables. Rara vez aprenden sus nombres y nunca reconocen sus contribuciones al éxito de la empresa. Las paredes de su oficina mostraban fotografías de él mismo con políticos, celebridades y otros ejecutivos, junto con premios que destacaban sus logros empresariales en lugar de su experiencia técnica. Esa tarde, Peterson estaba realizando una gira improvisada para potenciales inversores, hombres y mujeres cuyo respaldo financiero podría asegurar los planes de expansión futuros de la empresa. Había planeado mostrarles el revolucionario motor en funcionamiento, demostrándoles la tecnología que justificaría sus importantes inversiones. En lugar de eso, se encontró explicando por qué su costoso equipo de expertos no podía resolver lo que debería haber sido un problema técnico de rutina. Los inversores escucharon cortésmente, pero Peterson pudo ver que su confianza flaqueaba con cada minuto que pasaba. Necesitaba un gesto dramático para restaurar la fe en su liderazgo y sus capacidades técnicas. Cuando vio a Maya parada cerca del compartimiento del motor, estudiando tranquilamente las pantallas de diagnóstico con evidente interés, la inspiración lo golpeó con cruel claridad. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Peterson anunció en voz alta. Su voz se escuchó en todo el área de investigación y atrajo la atención de ingenieros, técnicos e inversores por igual. Parece que Carlos se olvidó de recoger a su hija otra vez. Cariño, esto no es un patio de recreo. Estas máquinas valen más dinero del que su familia verá durante toda su vida. Los inversores rieron nerviosos, sin saber si el comentario de Peterson pretendía ser gracioso o simplemente despectivo. Maya se giró lentamente. Sus ojos oscuros se encontraron con la mirada de Peterson sin inmutarse ni mostrar vergüenza. Ella se mantuvo firme a pesar de estar rodeada de adultos que claramente la veían como una intrusión no deseada en su entorno profesional. En realidad, señor, le traje el almuerzo a mi papá. Maya respondió, su voz firme a pesar de la atención centrada en ella. Pero no pude evitar notar el problema de tu motor. Las lecturas de diagnóstico sugieren un problema de sincronización que no se detectaría en las pruebas individuales del sistema. Sus palabras quedaron en el aire por un momento, sorprendiendo a todos los que habían asumido. Los que habían asumido que era solo otra adolescente distraída. La expresión de Peterson pasó de la diversión a la irritación al darse cuenta de que esta niña había estado estudiando los datos técnicos más confidenciales de su empresa. Los ingenieros intercambiaron miradas, algunos con aspecto avergonzado de que un joven de 14 años hubiera identificado algo que tal vez se les había pasado por alto. Peterson vio la oportunidad de reafirmar su autoridad mientras entretenía a sus inversores con un espectáculo divertido. ¿En serio? Entonces, la hija del mecánico cree que puede resolver lo que mis graduados del MIT no pueden resolver. Esto debería ser entretenido. Señaló el motor con un gesto exagerado, con la voz llena de condescendencia. Mira, pequeña, si eres tan lista, ¿por qué no nos enseñas cómo se hace? Te doy exactamente 30 minutos para arreglar lo que mi equipo no pudo resolver en 3 semanas. Cuando fracases, quizá aprendas a respetar a tus superiores. Los inversores se mostraron incómodos, reconociendo la crueldad del desafío de Peterson, pero no dispuestos a intervenir en su dominio. Maya miró alrededor de la bahía de investigación, observando los rostros de los ingenieros que habían luchado con este problema durante semanas. Técnicos que conocían la reputación de su padre e inversores que esperaban presenciar su humillación. Varios empleados sacaron sus teléfonos para grabar lo que supusieron que sería un momento embarazoso para el presuntuoso adolescente. El padre de Maya apareció al borde de la multitud. Su rostro muestra preocupación y enojo por el trato que Peterson le da a su hija. Ella captó su mirada y asintió levemente, un gesto que de alguna manera transmitía confianza más que resignación.
Luego se volvió hacia Peterson con una calma que parecía inapropiada para alguien que estaba a punto de intentar una tarea imposible frente a testigos hostiles. 30 minutos deberían ser tiempo suficiente, dijo Maya simplemente, dejando su mochila en el suelo y abriéndola para revelar una colección de herramientas que sorprendió a todos los que miraban. La mochila contenía instrumentos de precisión, dispositivos de diagnóstico y materiales de referencia que pertenecían a un laboratorio de ingeniería avanzada, no a la mochila escolar de un adolescente. Ella misma había modificado algunas de las herramientas, adaptándolas para propósitos específicos que reflejaban un profundo conocimiento de los sistemas automotrices y la integración electrónica. Maya se puso un par de guantes de trabajo desgastados y se acercó al motor con la confianza de alguien que ha pasado incontables horas estudiando problemas similares. La sala de investigación quedó en silencio mientras Maya comenzó su enfoque sistemático del proceso de diagnóstico. Ella ignoró las costosas pantallas de computadora que habían confundido al equipo de ingeniería. En lugar de utilizar sus propios dispositivos portátiles para probar conexiones individuales y medir patrones eléctricos, sus movimientos eran precisos y económicos. Cada acción tiene un propósito específico en su estrategia general. Maya trabajó con la intensidad concentrada de alguien que entendía exactamente lo que buscaba. De vez en cuando tomaba notas en un pequeño cuaderno que sacaba de su bolsillo trasero. Los ingenieros que observaban comenzaron a darse cuenta de que su enfoque difería fundamentalmente de su propia metodología, centrándose en los patrones de integración en lugar del rendimiento de los componentes individuales. En 10 minutos, Maya había identificado la causa raíz del problema de sincronización, un conflicto de software entre el sistema de gestión del motor y el controlador de la batería híbrida que solo se manifestaba cuando ambos sistemas intentaban inicializarse simultáneamente. El conflicto creó un bucle temporal que impidió una secuencia de inicio adecuada, pero los sistemas individuales probaron perfectamente cuando estuvieron aislados unos de otros. La solución de Maya requirió un simple ajuste de firmware que los ingenieros originales habían pasado por alto porque se habían centrado en el diagnóstico de hardware en lugar de en la integración de software. Conectó su computadora portátil al puerto de diagnóstico del motor y comenzó a cargar el código corregido mientras sus dedos se movían por el teclado con la eficiencia propia de una practicada. El motor cobró vida con un zumbido suave y silencioso que llenó el área de investigación con el sonido del éxito. Maya dio un paso atrás cuando las pantallas de diagnóstico mostraron luces verdes en todos los sistemas, confirmando que el prototipo híbrido finalmente estaba funcionando dentro de los parámetros diseñados. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido únicamente por el suave sonido del motor que funcionaba perfectamente. Los ingenieros miraban sus pantallas de diagnóstico con incredulidad. Incapaz de comprender cómo un adolescente de 14 años había resuelto en minutos lo que los había dejado perplejos durante semanas, el rostro de Peterson recorrió una sucesión de expresiones de asombro, ira y confusión desesperada mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder frente a sus inversores. «Eso es imposible», balbuceó Peterson, mientras su compostura cuidadosamente mantenida se quebraba bajo la presión de la humillación pública. Ella debía tener información privilegiada. Alguien debió haberle dicho la solución de antemano. No hay manera de que un niño pueda entender lo que mis ingenieros no pudieron resolver. Pero incluso mientras hablaba, Peterson sabía que su explicación sonaba desesperada e inverosímil. Maya había trabajado de forma sistemática y segura, demostrando un conocimiento técnico que no se podía fingir ni memorizar. Los inversores observaron su colapso con creciente preocupación. Al reconocer que su potencial socio comercial estaba teniendo dificultades para mantener su credibilidad profesional, la solución fue bastante sencilla una vez que comprendió la arquitectura de integración. Maya explicó pacientemente manteniendo la voz tranquila a pesar de las acusaciones de Peterson. Los programadores originales utilizaron diferentes protocolos de sincronización para los sistemas de gestión del motor y de la batería. Cuando ambos sistemas intentaron inicializarse simultáneamente, crearon un bucle recursivo que impidió completar el inicio.
Simplemente sincronicé las secuencias de tiempo para que pudieran funcionar juntas correctamente. Su explicación fue clara, técnicamente precisa y presentada con la confianza de alguien que comprende profundamente los principios subyacentes. Uno de los ingenieros superiores de Peterson, un hombre llamado David Kim, que había liderado el esfuerzo de diagnóstico durante 3 semanas, dio un paso adelante con evidente curiosidad. ¿Dónde aprendiste sobre la arquitectura de integración híbrida? Eso es ingeniería automotriz de nivel de posgrado. Y la mayoría de los programas universitarios no cubren los protocolos específicos que usamos en nuestros sistemas propietarios. Su pregunta no era acusatoria como la de Peterson, sino genuinamente interesada en entender cómo Maya había adquirido un conocimiento tan especializado. Otros ingenieros asintieron, reconociendo que su solución demostraba una experiencia que normalmente requería años de educación avanzada y experiencia práctica. Maya miró hacia su padre, que se había acercado al grupo que rodeaba el motor. Carlos Rodríguez parecía orgulloso, pero también preocupado, como si supiera que la demostración de experiencia técnica de su hija daría lugar a preguntas que no estaba preparado para responder. Maya respiró profundamente antes de responder, comprendiendo que sus próximas palabras cambiarían todo para su familia. Mi abuelo me enseñó, dijo simplemente. Él trabajaba aquí cuando la empresa estaba empezando. Me enseñó sobre motores y electrónica antes de morir, y desde entonces he estado estudiando sistemas automotrices. La mención del abuelo de Maya causó un revuelo inmediato entre los empleados mayores, varios de los cuales intercambiaron miradas significativas que no pasaron desapercibidas para los inversores o los ingenieros más jóvenes. Carlos Rodríguez nunca había mencionado la conexión de su suegro con Peterson Automotive, y Mia nunca había revelado esta historia familiar durante sus visitas anteriores a las instalaciones. La expresión de Peterson cambió de la ira a la sospecha mientras trataba de recordar si algún ex empleado había poseído el tipo de experiencia que Maya acababa de demostrar. La bahía de investigación bullía con conversaciones susurradas mientras la gente trataba de comprender las implicaciones de esta revelación. ¿Cómo se llamaba tu abuelo?, preguntó Margaret Chen, actual jefa de investigación y desarrollo de Peterson Automotive. Chen llevaba 15 años trabajando en la empresa y conocía la trayectoria de los empleados más importantes y sus contribuciones a diversos proyectos. Su pregunta tenía peso, ya que podría verificar cualquier afirmación sobre antiguos empleados y sus capacidades técnicas. Maya dudó un momento, mirando de nuevo a su padre, quien asintió levemente, alentándolo o resignándose. Eduardo Santos, respondió Maya. Y el efecto de ese nombre en los empleados de mayor edad fue inmediato y drástico. El rostro de Margaret Chen palideció y dio un paso atrás involuntariamente. 2 de los técnicos superiores que llevaban más de 20 años trabajando en la empresa empezaron a susurrar con urgencia. David Kim parecía confundido, reconocía claramente el nombre, pero no lograba ubicar su importancia en la historia de la empresa. La expresión de Peterson experimentó diversas emociones antes de posarse en algo que se parecía notablemente al miedo. Es imposible, dijo Peterson. Pero su voz carecía de la autoridad segura que había transmitido minutos antes. Eduardo Santos falleció en 1998. Peterson dejó de hablar abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de revelar información que prefería mantener en privado. Los inversores observaban este intercambio con creciente interés. Sintiendo que presenciaban algo más significativo que una simple demostración técnica, Margaret Chen miró a Peterson con una expresión que sugería que sabía exactamente lo que iba a decir. «Señor Peterson», preguntó Maya. Su voz aún serena, pero ahora con un tono desafiante que no había tenido antes, le preguntó, ¿qué era mi abuelo para esta empresa? Porque, según las patentes que encontré y las notas de investigación que dejó, Eduardo Santos desarrolló la mayor parte de la tecnología de integración híbrida que Peterson Automotive ha utilizado durante los últimos 20 años. La misma tecnología que hizo funcionar este motor. Las palabras de Maya impactaron en la sala de investigación como una bomba,
provocando una explosión de murmullos de asombro y conversaciones urgentes entre empleados e inversores. Margaret Chen fue la primera en recuperar la voz. Su compostura profesional se quebró bajo el peso de un conocimiento enterrado durante tanto tiempo. Eduardo Santos fue el ingeniero automotriz más brillante que esta empresa haya empleado jamás. Desarrolló los algoritmos fundamentales para la integración de vehículos híbridos y creó la arquitectura de software que todavía lo usamos en forma modificada y diseñamos los protocolos de prueba que se convirtieron en estándar de la industria. Pero falleció en un accidente automovilístico en 1998, pocos meses antes de que su investigación estuviera programada para ser patentada y publicada. Las palabras de Chen tenían el peso de alguien que conoció personalmente y trabajó con el abuelo de Maya. Y su evidente angustia sugería que había más en la historia de lo que ella revelaba. Lo que Margaret no te está diciendo, dijo una voz cerca de la entrada de la bahía de investigación, es que Eduardo Santos no murió en ningún accidente. Todos se giraron para ver a Carlos Rodríguez dando un paso adelante. Su habitual comportamiento tranquilo, reemplazado por algo más duro y decidido. Mi suegro fue asesinado porque descubrió que alguien planeaba robarle sus investigaciones y atribuirse el mérito de sus innovaciones. Tenía pruebas de que ciertos ejecutivos se estaban preparando para patentar su trabajo bajo sus propios nombres y excluirlo de los beneficios financieros de sus descubrimientos. Carlos nunca había hablado de su historia familiar en Peterson Automotive. Pero ahora su ira y su dolor eran visibles para todos en la sala. El rostro de Peterson se sonrojó al darse cuenta de la dirección que estaba tomando esta conversación. Carlos, no sabes de lo que estás hablando. La muerte de Eduardo fue un trágico accidente, y esta empresa siempre ha honrado sus contribuciones a nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo. Pero la negación de Peterson sonó hueca, especialmente cuando varios de los empleados más antiguos comenzaron a mover la cabeza en desacuerdo. Los inversores observaron con fascinación el desarrollo de este drama, reconociendo que estaban presenciando la exposición de un encubrimiento corporativo que podría tener graves implicaciones legales y financieras. Maya metió la mano en su mochila y sacó una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y dibujos técnicos. En realidad, señor Peterson, sé exactamente lo que le pasó a mi abuelo. Mantuvo registros detallados de su trabajo, incluidas copias de todas sus notas de investigación, correspondencia con ejecutivos de la empresa y evidencia de las solicitudes de patente que se presentaron después de su muerte. Maya abrió la carpeta y comenzó a distribuir copias de documentos a los ingenieros, inversores y a su padre. Estas patentes, presentadas 6 meses después de la muerte de mi abuelo, contienen sus algoritmos exactos, sus innovaciones técnicas específicas e incluso sus notas y comentarios personales. Pero su nombre no aparece en ninguna parte de los documentos oficiales de la patente. La bahía de investigación estalló en caos mientras la gente examinaba los documentos que Maya había proporcionado. Los ingenieros reconocieron algoritmos que habían estado utilizando durante años. Al verlos ahora identificados como el trabajo original de Eduardo Santos en lugar de innovaciones desarrolladas por la empresa, Margaret Chen miró fijamente las notas de investigación escritas con la distintiva letra de Eduardo. Notas que recordaba haber visto durante sus primeros años en la empresa. Los inversores se reunieron y calcularon rápidamente las posibles implicaciones legales y financieras de lo que parecía ser un robo sistemático de propiedad intelectual que abarcaba más de 2 décadas. David Kim levantó uno de los documentos. Su voz temblaba de ira e incredulidad. Este es el protocolo de sincronización híbrido que hemos estado usando como base para cada proyecto importante desde que comencé a trabajar aquí. Siempre me pregunté por qué la documentación original era tan escasa y mal organizada. Ahora entiendo por qué. Porque originalmente no fue desarrollado por Peterson Automotive. Otros ingenieros asintieron en señal de acuerdo, reconociendo sus propios proyectos e innovaciones en las notas de investigación originales de Eduardo. El alcance del robo de propiedad intelectual se estaba haciendo evidente y las implicaciones eran asombrosas. Los intentos de Peterson por recuperar el control de la situación eran cada vez más desesperados. Si bien Eduardo Santos contribuyó a nuestras primeras investigaciones,
Ese trabajo lo realizó como empleado de la empresa. Peterson Automotive poseía los derechos de todas las innovaciones desarrolladas por nuestro personal durante su empleo. Esta es una práctica estándar en toda la industria y perfectamente legal. Pero la explicación de Peterson no abordó la evidencia de que Eduardo había sido excluido de las solicitudes de patentes y se le había negado el crédito por sus innovaciones. Además, Carlos Rodríguez movía la cabeza, indicando que la versión de Peterson de los hechos no coincidía con el registro histórico. Mi suegro no era empleado de Peterson Automotive cuando desarrolló la mayor parte de esta tecnología, reveló Gatalos. Su voz se hacía cada vez más fuerte a medida que continuaba la historia de su familia. Era un consultor independiente que había sido contratado para resolver problemas técnicos específicos. Su contrato establecía explícitamente que conservaría la propiedad de cualquier innovación original y que Peterson Automotive recibiría los derechos de licencia para aplicaciones comerciales. Pero después de su muerte, la empresa reclamó la propiedad de su obra y se negó a honrar el acuerdo original. Carlos sacó documentos adicionales de la carpeta de Mía, mostrando contratos de trabajo y correspondencia que respaldaban sus afirmaciones sobre la relación legal de Eduardo con la empresa. Los inversores ahora tomaban notas y hacían llamadas telefónicas, reconociendo claramente que estaban presenciando la exposición de un gran escándalo corporativo. Una de ellas, una mujer llamada Sara Michei, que representaba a un gran fondo de pensiones, se dirigió directamente a Peterson. Richard, si estas acusaciones son correctas, Peterson Automotive podría enfrentar una enorme responsabilidad legal por violación de patentes, robo de propiedad intelectual y fraude. Nuestro fondo no puede invertir en una empresa con este tipo de exposición legal, especialmente cuando las reclamaciones parecen estar respaldadas por documentación sustancial. Otros inversores asintieron en señal de acuerdo, entendiendo que las posibles consecuencias financieras podrían destruir el valor de la empresa y el rendimiento de sus inversiones. El mundo de Peterson se estaba derrumbando a su alrededor. Pero hizo un último intento por desacreditar las afirmaciones de Maya y su familia. Todo esto es un invento absurdo de una familia de empleados descontentos. Carlos ha estado amargado por la muerte de su padre y de Lav durante años. Y ahora está usando a su hija para difundir mentiras y teorías de conspiración. Estos documentos podrían ser falsificaciones. Y toda esta actuación podría ser un elaborado intento de extorsionar a Peterson Automotive. La acusación de Peterson fue desesperada y cruel, pero reveló su voluntad de atacar a una familia en duelo en lugar de reconocer las malas acciones de su empresa. La respuesta de Maya fue rápida y devastadora. Señor Peterson, todo lo que le he mostrado hoy se puede verificar a través de registros públicos, bases de datos de patentes y análisis técnicos independientes. Pero si quiere pruebas adicionales, le sugiero que consulte los archivos de su propia empresa de 1997 y 1998. Encontrará las propuestas de investigación originales de mi abuelo, su correspondencia con su padre sobre solicitudes de patentes y las notas de las reuniones sobre las discusiones acerca de su contrato de consultoría. Ya he proporcionado copias de todo este material a los investigadores federales que están muy interesados en el robo sistemático de propiedad intelectual por parte de las grandes corporaciones. La mención de los investigadores federales envió una onda de choque a través del área de investigación. El rostro de Peterson se puso blanco cuando se dio cuenta de que la familia de Mía ya había llevado su evidencia a las autoridades policiales. Los inversores comenzaron inmediatamente a discutir estrategias de salida y medidas de control de daños. Al comprender que Peterson Automotive estaba ahora bajo investigación federal por graves violaciones penales, Margaret Chen y otros empleados de alto nivel comenzaron a calcular su propia exposición legal. Me pregunto si podrían ser considerados responsables por utilizar propiedad intelectual robada en su trabajo de investigación y desarrollo. A pocas horas de la revelación de Maya, los vídeos del enfrentamiento se difundieron por las redes sociales. Visto por millones de personas que estaban fascinadas con la historia de un genio adolescente que expone la corrupción corporativa, el hashtag que acompaña los videos se convirtió en uno de los temas de mayor tendencia entre la gente que compartía sus propias historias de injusticia corporativa y celebraba el coraje de Maya al enfrentarse a poderosos ejecutivos.
Las organizaciones de noticias recogieron la historia y enviaron periodistas de investigación para investigar más a fondo las prácticas comerciales de Peterson Automotive y las circunstancias que rodearon la muerte de Eduardo Santos. El precio de las acciones de la compañía se desplomó debido a la huida de los inversores y varios clientes importantes cancelaron contratos en espera del resultado de la investigación federal. Los agentes federales llegaron a la sede de Peterson Automotive a la mañana siguiente. Armados con órdenes de allanamiento y citaciones para obtener documentos relacionados con el trabajo y la muerte de Eduardo Santos, confiscaron computadoras, archivos y materiales de investigación. Mientras entrevistaba a los empleados sobre su conocimiento de las prácticas de propiedad intelectual de la empresa, el propio Peterson fue interrogado durante varias horas sobre su papel en el presunto encubrimiento. Aunque sus abogados le aconsejaron no comentar detalles específicos del caso, la investigación se amplió para incluir a otros exempleados cuyas innovaciones podrían haber sido robadas o atribuidas erróneamente, revelando un patrón de mala conducta corporativa que se extiende durante décadas. La caída de Richard Peterson fue rápida y completa. El Consejo de Administración forzó su dimisión en una semana, alegando pérdida de confianza de los inversores y posible responsabilidad penal. Sus bienes personales fueron congelados en espera del resultado de múltiples demandas presentadas por el patrimonio de Eduardo Santos y otros inventores perjudicados. La reputación de Peterson en la industria automotriz quedó destruida y se convirtió en un símbolo de la codicia y la corrupción corporativa. El hombre que se había burlado de una niña de 14 años por su apariencia modesta y su origen de clase trabajadora ahora enfrentaba la bancarrota, el procesamiento penal y el ostracismo social. Maya Rodríguez se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Celebrado como símbolo de inteligencia, triunfando sobre el privilegio y la justicia, prevaleciendo sobre el poder corporativo. Recibió ofertas de becas de las mejores universidades, oportunidades de pasantías en importantes empresas de tecnología e invitaciones para hablar en conferencias de organizaciones que promueven la educación y la innovación. Pero Maya se mantuvo firme en sus valores y comprometida con su familia. Utilizando su nueva plataforma para defender el reconocimiento de talentos ignorados en las comunidades de clase trabajadora, creó una fundación para apoyar a los jóvenes interesados en la ingeniería y la tecnología. Garantizar que las circunstancias financieras no impidan que personas talentosas persigan sus sueños. La Peterson Automotive Company finalmente fue vendida a un competidor, pero no sin antes pagar importantes indemnizaciones a las familias de los inventores cuyo trabajo había sido robado a lo largo de los años. Eduardo Santos fue reconocido póstumamente como uno de los ingenieros automotrices más importantes de su generación y varias universidades establecieron centros de investigación en su nombre. El padre de Maya, Carlos, fue ascendido a jefe de operaciones técnicas de la nueva empresa. Finalmente recibió el reconocimiento que su experiencia merecía después de años de ser ignorada por la gerencia anterior. La historia de Maya inspiró cambios legislativos diseñados para proteger a los inventores y consultores independientes del robo de propiedad intelectual corporativa. Las nuevas leyes exigen que las empresas mantengan registros detallados de todas las contribuciones a la investigación y proporcionen documentación clara de la propiedad intelectual. Se establecieron programas educativos para ayudar a los estudiantes de la clase trabajadora a acceder a capacitación técnica avanzada y las grandes corporaciones se comprometieron a reclutar activamente talentos de diversos orígenes en lugar de limitar su contratación a universidades prestigiosas. La transformación que comenzó con una niña de 14 años arreglando un motor imposible terminó cambiando el enfoque de toda una industria hacia la innovación y el reconocimiento. Maya demostró que el genio puede surgir de los lugares más inesperados y que la justicia a veces llega a través del coraje de quienes se niegan a dejarse intimidar por la riqueza y el poder. El legado de su abuelo finalmente fue honrado. Se reconoció el sufrimiento de su familia y se inició un cambio sistemático que beneficiaría a innumerables inventores e innovadores futuros. La niña que había sido descartada como simple hija de un mecánico se convirtió en un catalizador de una reforma que se extendió mucho más allá de la industria automotriz, inspirando a personas de todo el mundo a cuestionar las suposiciones sobre el talento, el mérito y las oportunidades.